Y en esta edición de Punta y Taco tenemos el agrado de recibir a un campeón del TC 2000, a Henry Martin. Bienvenido a Punta y Bienvenido. Taco, Mati Cerante, Jorge Herrera, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Un gusto estar con ustedes. Y qué lindo nombre, el Punta y Taco. Pensar que es algo que ya se va perdiendo con el automovilismo moderno, pero qué hermoso que era y es algo fundamental para el manejo de un coche. Pero bueno, hoy en día la tecnología va quitando todo eso. Sí, tal cual. Bueno, gracias. Gracias por tu comentario. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te tiene este momento? Que la gran noticia de esta semana ha sido, bueno, volver a la actividad, a tenerte en pista en el TC 2000, va a ser en el Sonda. Bueno, el año pasado, cuando se reinauguró el Sonda, que fui invitado por la gente de la federación y del gobierno, este, entre charlas y charlas, Juan Robledo dijo, bueno, qué bueno sería que te pudiéramos hacer la carrera de despedida. Y bueno, en principio la carrera iba a ser en octubre de noche, con el Sonda iluminado, y quedó. Y bueno, luego se adelantó la fecha, se retomó el tema y bueno, por suerte se pudo cerrar y voy a estar haciendo mi carrera de despedida en San Juan junto a toda mi familia, a mis amigos, a todo el público que siempre me ha seguido tanto y obviamente también en el TC 2000, una categoría que me ha dado todo. Exactamente. ¿Y cómo te tiene este momento? ¿Ansioso? ¿Seguís teniendo esa chispa de prepararte, de pensarlo, de las emociones? Bueno, ahí estoy con una libretita armando la logística, porque no es sencillo. Estoy armando con el equipo porque voy a hacer una prueba. Obviamente hace 12, 13 años que no manejo nada, ni la radio. Entonces, es importante poder tomar contacto con el auto, que es muy diferente a lo que yo manejaba, y tratar de llegar lo mejor posible, no con pretensiones de ser competitivo, sino de por lo menos poder manejar el auto y que sea un disfrute, ¿no? Que no sea un sufrimiento. Claro. ¿Seguiste mirando las carreras? ¿Cómo es tu vida hoy? Bueno, veo las carreras así muy a las perdidas. Obviamente a partir de ahora estoy mirando todas las carreras por YouTube, todas las carreras de TC 2000, y tratando de interiorizarme de los pormenores. Pero bueno, nada, haciendo un poco la vida de comerciante acá en Barcelona y, y siempre ligado, obviamente, ¿no? Miro Fórmula 1, miro MotoGP, y cuando puedo algo de Argentina. Bien, Mati, adelante. Qué gusto tenerte aquí, Henry. Es un placer enorme. ¿Cómo te va? Bien, bien, igualmente, un gusto. Y ya te digo que queda cortado, hacemos un recorte y va a quedar lo que dijiste al principio, de un nombre tan importante, Punta y Taco. Ya eso es publicidad para nosotros. Bueno, bueno, bueno. Pero, Tengo algunas anécdotas del Puntitaco. ¿cómo cuál, por ejemplo? Y, por ejemplo, nada, yo fui preguntando a ver cómo era el Puntitaco y, claro, este, yo manejaba, siendo menor, manejaba y mi padre tenía una berlina 125 y entonces yo me subía o a la chata, a la F100 y Puntitaco todo el tiempo. Este, y un día venía en chancleta, este, no recuerdo bien si era República del Líbano la calle, cuando llega ahí al General Hacha, que estaba el centro valenciano, y se me enredó la chancleta y entré al club, por suerte no pasó nada,
Pero bueno, era cuando estaba tratando de aprender el puntitaco. ¿Cuántos años tenías para esa época? 16, 17. Ah, está bien. Un poco también quiero hacer mención a lo que dice Jorge. Jorge dice muy habitualmente que uno nunca deja de ser piloto. Y creo que acá, con lo que tenerte acá es básicamente eso. Pero él contó o te preguntó cómo fue lidiar con las emociones, y yo pienso, ¿cómo hizo Henry Martin, después, como dijiste, 12 años sin contacto? ¿Cómo hace el piloto Henry Martin para alejarse del ambiente? Bueno, ahora volver, pero ¿cómo fueron esos 12 años? Bueno, básicamente yo tomo junto con mi familia la decisión de venirnos a España, más que nada por la situación social que se estaba viviendo en Argentina y más en Buenos Aires. Nosotros, o sea, yo por el tema de la carrera me fui a vivir a Buenos Aires y entonces la cosa se puso heavy y claro, a mí me habían asaltado 3 veces, una no me gatillaron porque, no sé, porque no quisieron, me apuntaron cuando estaba en el piso y no me gatillaron. Entonces, claro, tenés todos los boletos y no sabes cuándo te va a tocar. Eh, y bueno, eh, también la destrucción social que hubo en la Argentina era algo que me preocupaba mucho y pensé que esto no iba a cambiar más y dije, bueno, por mi familia hay que hacer este sacrificio. Y bueno, realmente es muy duro dejar, o sea, ser una persona conocida con todos los beneficios que te da en la Argentina, tener un nombre, un buen nombre sobre todo, porque nunca cagué a nadie, siempre me porté bien, entonces siempre tenía las puertas abiertas en todos lados y, y claro, llegar a otro país, ser un NN, arrancar de abajo, eso es bastante duro, pero bueno, es el sacrificio que se hizo por la familia. Claro, sí, encima uno recuerda mucho cuando hoy estábamos hablando con Jorge que te íbamos a poder tener y hablar, y uno nunca puede, bueno, ya lo dijo al principio, campeón de la categoría, uno rápidamente lo primero que piensa es el Forescore de IPF, las otras versiones también. Tu paso para mí fue muy gratificante verte también en el TC, cuando viniste con Walter Hernández nuevamente y el muñeco Cingolani. Y uno recuerda esa etapa y creo que va un poco a colación a lo que decías al principio de, bueno, punta y taco ya no se hace tanto, y un poco lo que decía Jorge, ¿te, te encanta esta evolución para bien de la tecnología en el automovilismo o te desencanta un poco por lo que vos pudiste transitar, ¿no? El viejo automovilismo, por así decirlo. Bueno, eh, para mí toda esta evolución tecnológica va en detrimento del piloto. De la misma manera que hoy por hoy la mayoría de los autódromos tienen esas vías de escape exageradas, entonces, claro, es incongruente porque se hace un trazado, pero resulta que después en la práctica los coches van todos por afuera en la banquina. Eso no me gusta, no, la verdad no lo tolero, me irrita. Y, y bueno, con respecto a los coches, eh, por ejemplo, fui coach de los Porsche, el Porsche 997. La mayor dificultad que tenía era la caja de cambios. Entonces, vos tenías que hacer un punta y taco perfecto para no romper la caja. Eh, Como los Porsche están pensados para los gentlemen, tiene un sistema que cuando accionás la palanca, tiene una varilla que te pisa el acelerador. Entonces, si sos medio inútil con los pies, simplemente apretás el freno, con el otro el embrague, y cuando movés la palanca de cambio, el auto te hace guam, te hace la aceleradita. Y bueno, y después cuando me tocó manejar el Porsche con el paddle shift, eh, la verdad que me sentía raro, ¿no?
pero bueno, ahora el auto que voy a manejar es así. Exactamente. Bueno, nos alegramos mucho por este regreso. Bueno, falta todavía algunos días más, algunas semanas, pero bueno, contaste que estás viendo cámaras a bordo, que seguís a la distancia la categoría. Estos modelos SUV que, bueno, irrumpieron en la categoría para, bueno, ser algo distinto, por lo menos aquí en la República Argentina. Sí, de todas maneras, acá lo que vale es el concepto de una autotracción delantera. Lo demás es un tema aerodinámico, pero básicamente es el concepto de manejar un tracción delantera. Así que nada, veremos, trataremos de adaptarnos y espero que no me asuste mucho. Y además, bueno, en el Sonda que has tenido muy buenas performances allí en varias ocasiones. Sí, por ejemplo, hablaba ayer con el dueño del equipo. Estos coches llegan 20 kilómetros más rápido de lo que yo manejaba. Entonces, bueno, va a ser complicado los puntos de referencia, todo, sumado a la inactividad. Así que bueno, nada, espero simplemente tomarle bien la mano al auto, aunque vaya despacio, pero dominando el auto, llevando yo el auto, no que el auto me lleve a mí y que sea un disfrute lo de la carrera. Exactamente. Mati. Sí, y lo último también de mi parte, pues dos cuestiones, porque yo no podía dejar de ver los cascos atrás para preguntarte de qué época era cada uno, porque no lo recordaba bien. Eso por un lado, tengo otra más, pero principalmente los cascos, si eran de la época de acá, o cuándo precisan. No, son los últimos cascos que fui usando. Algunos son del automovilismo que tienen el equipo de radio y hay otros que son de los mundiales de karting. Los últimos mundiales, digamos, cuando fui a correr los mundiales, le incorporé al diseño clásico que tengo de toda la vida, le incorporé la bandera argentina y bueno, y hay unos que tiene ahí en el techo el número 58. Bien. Y también, yo pasa que quiero volver justamente al tema de un poco atemporal. También, después de tanto tiempo que has estado abajo y que dijiste, las sigo viendo las distintas categorías, que creo que sos opinión más que legal para también decirnos no solamente la evolución de lo que tiene que ver los vehículos SUV, sino ver un TC hoy por hoy, cómo lo son el Camaro, el Mustang, qué opinión tendrás también al respecto como apasionado, porque bueno, tu padre un poco que te marcó ya con el nombre Henry, él contó más de una vez por qué, por Henry Ford y es apasionante porque te deja marcado para toda la vida, vas a ser piloto por siempre. Sí, tuve 6 meses sin estar anotado hasta que consiguieron una comadre ahí amiga en un registro civil y pudieron ponerme el nombre Henry. De hecho, tengo 3 nombres: Henry, Rubén, Antonio. Rubén porque le gustaba, Antonio por mi papá y mi abuelo, venía de herencia, y mi viejo que a toda costa quería el Henry. Así que bueno, nada, es un poco la historia del nombre y qué gratificante lo fue para mi padre que yo después pudiera ser piloto oficial de Ford. No, sí, totalmente. Así que es eso. Bueno, lo que va siempre lo que dice acá mi colega, uno nunca deja de ser piloto y creo que desde el momento que, como uno si se llamara Ayrton, ya sabés que vas a tener que subirte a un, ya sea un fórmula o un vehículo de competición, está cantado. Y bueno, perdón, te retomo a la anterior sobre esta evolución de ver, ya no los autos, ya vos has competido en el TC, sino verlos como ya Sí, los faroles. no te contesté. Creo que era necesaria una evolución estética. Aparte, allá por el 2004, 2005, cuando yo tenía mi equipo, ya era muy difícil conseguir un Falcon, por ejemplo, para hacerlo TC. Entonces, los autos se construía la jaula
y comprabas en un desguace el techo nada más de un Falcon y después todo el auto se hacía a mano. Teníamos un chapista que nos hacía las molduras, todo. Se conseguían los paneles de puerta, pero el 80% del auto estaba hecho a mano. Obviamente con las medidas, pero se construía todo alrededor de una jaula que ya estaba hecho. El piso dejó de ser el piso del auto, es una chapa, un piso plano, así que bueno, es toda una evolución, ya eso se agotó y ahora la verdad que están muy bonitos los coches y era necesario. Aparte, también hay que pensar en una evolución del público y claro, hoy en día la gente que pueda seguir al TC, sobre todo los jóvenes, nunca vieron un Falcon, una Chevy en la calle. Entonces, está muy bien la evolución. Bueno, de mi parte, Henry, y ya le doy el cierre para mi compañero, te agradezco no solamente por haber respondido, más que nada porque estás allá en Barcelona, el cambio de hora, que hablamos hoy mismo y nos atendiste al toque. Agradecerte y que también lo puedas disfrutar. Que sea un cierre de etapa, como Es la dijimos, idea, es la la idea, nueva. es ir y disfrutarlo, dar rienda suelta a las emociones y compartirlo con toda mi gente de San Juan. Si bien eh, cuando yo estaba en los inicios, Cascote Juárez, que fue una persona que me guió mucho, que me dio muchos consejos, él un día yo lo iba a visitar a la oficina, teníamos largas horas de charla y yo le preguntaba, lo mataba a preguntas. Y un día me dijo, mira Henry, si vos querés dedicarte a correr en auto, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Así que si vos querés correr en fórmula, tener una carrera deportiva, te tenés que ir a vivir a Buenos Aires. Y bueno, a partir de ahí me puso el norte y, y bueno, si bien nunca dejé de ser sanjuanino, siempre amé a mi provincia, el tema profesional me llevó a tener que emigrar a Buenos Aires, eh, pero fundamentalmente, y lo que yo rescato hoy, yo he sido un poco el eslabón entre el automovilismo fuerte que tuvo San Juan hasta el año 82, o sea, en la década del 70, eh, con Cascote, Basualdo, Robledo, el Colorado Zunino corriendo en el TN, esas carreras maravillosas que se hacían en el Sonda con los Java y con los, después la clase C, no era clase 3, era clase C, los Fiat contra los Peugeot. Yo era muy chico y iba a ver esas carreras. Eh, en el 82, que Cascote hace sus últimas carreras en Datsun, en el Colorado en el 80, 81, Fórmula 1, y el automovilismo en San Juan murió. Quedó algo de automovilismo zonal, pero no quedó nadie con proyección nacional. Entonces, para mí fue muy duro esa parte, porque del karting hice un par de carreras en el 85 en Fórmula Renault Cuyana, y para que la gente sepa, las carreras no se veían en San Juan. O sea, ATC, que era el canal 7, las carreras televisadas no se veían en San Juan. Entonces, para los aficionados, amantes del automovilismo, se tenían que ir a Media Agua a ver las carreras. Y en el caso de mi familia, mis amigos, los que me apoyaban, o sea, cuando sabían que yo corría, iban a Media Agua a ver las carreras. Imagínate el sacrificio cuando tenías que ir a un comerciante, a una empresa, a venderle una publicidad cuando ni siquiera se veía en la televisión. Entonces, esos fueron años duros, difíciles. Después hubo, cuando estoy en el apogeo de la Fórmula Renault, hubo un conflicto entre Meritelo y el presidente de la Fórmula Renault. Entonces venía el TC2000 y no venía la Fórmula Renault a correr a San Juan. Entonces
la verdad que la tuve muy cuesta arriba. Por suerte, al poco tiempo, este, también llegó Fabián, Fabián Flaqué, y bueno, fuimos dándole un impulso. Y bueno, hoy por hoy ya hay varios chicos de San Juan siguiendo una trayectoria. Así que bueno, si bien es un deporte costoso, eh, no es como agarrar una raquetita y jugar al pádel, pero bueno, ya hay un camino, ya hay 2 autódromos, hay otra conciencia automovilística en San Juan y eso me pone contento porque no tengo pelo en la lengua en decirlo, soy gran parte de todo eso. Exactamente. Vos sabés que por estas horas también se conoció en cuanto a algo general, que bueno, va a ser un traslado de lo que fue o lo que es la base aérea, o la base naval de Punta Indio, que bueno, va a mitigar un poco sus operaciones. Y vi justamente en estas últimas horas un usuario en la red social Twitter compartía imágenes de aquella carrera del 2001, en donde te tuvo como protagonista en el TC, peleando ahí con Guillermo Ortelli. ¿Qué Sí, recuerdos tenés de correr allí, en Punta Indio? corrí 2 veces, corrí con una Coupé 2 en la primera época mía del TC, en el 92-93. No me acuerdo cómo me fue en la final, pero creo que anduvimos bien, con un auto hecho en un taller, en forma casera, no era un equipo profesional. Y esa carrera del 2001 era mi segunda carrera con el equipo propio. El auto me iba pésimo, muy mal el chasis. No podíamos doblar las cabeceras y tenía un buen motor, gané la serie, había hecho una buena clasificación y bueno, con el transcurso de las vueltas el auto fue perdiendo rendimiento, cada vez patinaba más, cada vez era más difícil, fui perdiendo la ventaja que tenía, me alcanzó Guillermo que tenía un super chasis, por aquellos años fuera de reglamento, porque era un auto, digamos, hecho donde se le sacaba la carrocería, tenía el piso plano, o sea, era un TC de los de última generación contra los TC de la vieja época eran, que partían de un auto original. Y bueno, yo había empezado a tener problemas de freno, patinaba todo. Él me pasa y, digamos, sale de la curva, me pasa mejor. Hacemos la chicana y cuando, digamos, yo no quise darme por vencido, y cuando llegamos a la otra cabecera me frenó antes y me lo tragué de atrás. Con tanta mala suerte que él entra en trompo, los autos se chocan y se me corta el extremo de dirección. Entonces ahí mi auto queda tirado, él también, nos bajamos y queda primero el Chaira Redolfi. Y el Chaira a la vuelta siguiente se chocó mi auto que estaba parado y la carrera la gana Tito Urreta. No Claro. te, no te imaginas el quilombo con la hinchada de Chevrolet. Me putearon. Es más, si ven ahora este programa me van a seguir puteando. Pero bueno, era una linda experiencia esa de correr en un escenario distinto. Sí, también corrí en la base aérea de Morón, que también, bueno, el TC tenía esas cosas, ¿no? Eran carreras lindas. En la base aérea de Morón anduve muy bien también. Y el día que realmente estaba para dar el gran salto, para poner mi nombre entre los grandes, eh, había salido tercero en la serie. Lalo Ramos se calentó porque no me podía pasar y me tiró a la mierda y me arruinó la carrera. Ese día, yo siendo un chico que venía de la Fórmula Renault en la segunda carrera, ya estaba codo a codo con los grandes, con Moura, Ventín, Morresi. Siempre fue difícil el TC Sí. y
y estar corriendo con un auto particular, hecho casero, con un equipo que lo hacía tipo Peña, fue una pena. Y bueno, me arruinó, me arruinó el día que realmente iba a ser destacado. Exactamente. Bueno, Henry, ha sido un placer poder compartir todos estos minutos, este momento con vos. Esperemos que sea una muy linda despedida, esta por así decirlo, en el Sonda, con toda tu gente, con toda tu familia. Bueno, que lo disfrutes mucho. Dale, cariño grande y meta por petaco nomás. ¿Lo pasaste Mati, bien? Sí, sí, súper bien. Esto tiene el automovilismo, te enganchás hablando, hablando y una cosa trae la otra y todo tiene su anécdota, todo tiene su historia. Y claro, en 40 años de carrera deportiva, imagínate todas las que hay. bueno, nos alegramos que lo hayas pasado lindo y bueno, estamos en contacto. La verdad que ha sido un gusto poder charlar. Dale, cariño grande. Hasta allí, Henry Martín.